aquí. Y vas a permanecer aquí. Aquí es que yo voy a formar lo que voy a hacer contigo, dice Dios. Aquí es donde yo te voy a dar. Come del rollo, mi sierva. Come del rollo, mi sierva. Come del rollo. Porque es a prisa que te llevo, dice el Señor. Es a prisa que te llevo, dice el Señor. Poderoso. Estoy trabajando por tu casa. Por eso mismo, porque te llevo a prisa, dice Dios. Y vas a trabajar con mi siervo aquí. Y mi siervo te va a servir de guía, dice el Señor. Verá lo que yo voy a hacer contigo. Porque he puesto dones en ti, dice el Señor. Dones que todavía no han descubierto. Pero en un tiempo más serán activados, dice Dios. Necesarios para el ministerio que por cierto. Cuando regreses a tu tierra, no van a conocer la mujer que yo voy a llevar. Así te dice Jehová. Imagínate preso, encarcelado por años, y de repente alguien llega, tú estando durmiendo, y te dice: despiértate, levántate y vístete de tus mejores ropas y vamos, que llegó tu libertad. Imagínate que después de tantos años de haber vivido en una condición, en un lugar donde no se veía nada más que solo 4 paredes, ¿estarías dispuesto a aceptar la libertad que se te ofrece? Hoy leemos en el libro de Isaías, capítulo 52. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios
nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Leímos hasta el versículo 12. ¡Wow! Esta es una carta que anuncia a alguien que está preso. Es dirigida directamente a Sión, la cautiva. ¿Y qué quiere decir cautivo? Que vive retenido por fuerza en un lugar, que está dominado por una fuerza o emoción hacia una persona o cosa. Es un prisionero, es un preso, es un presidiario, es un penado, o sea, alguien que se le impuso una pena. Y mientras leía esto, podía pensar en la condición en la que yo estaba. Por eso en el video pequeño que puse antes, dice que les iba a contar una historia de la vida real. Es parte de mi historia que hoy el Señor me permite compartir, relacionándolo con la palabra que Él me dio hoy. Vivía en una condición que me era imposible poder ver más allá del dolor que yo había atravesado en mi vida. Les comparto un poco de mi testimonio. A los 9 años, en República Dominicana, perdí a mi madre. Mi madre se suicidó delante de mí y delante de mi hermanita Bielka, que en ese entonces tenía 4 años, y mi hermano Christopher, quien es el mayor, que en ese entonces tenía 11 años. Luego de que mi madre se suicida, mi mamá y mi papá no estaban juntos. Mi papá residía aquí en Estados Unidos, donde yo estoy actualmente. Y mi hermano mayor, Christopher, y yo somos, como dicen, hermanos de padre y madre. Mi hermanita Bianca es hermana de madre. Entonces ella se tiene que quedar con su padre en República Dominicana. Y mi hermano y yo somos traídos aquí, a Estados Unidos. Cuando llego aquí, y no me gusta dar muchos detalles, y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué tú no hablas claro y das los nombres y señalas directamente a la persona? Porque ese no es el detalle, ese no es la importancia del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Aquí no importa quién causó el daño, sino quién pudo remediar ese daño que a mí se me causó. Aquí no estamos para señalar a culpables y aplaudir a los inocentes, no, sino para glorificar el nombre de Dios por cuanto Él pudo hacer algo que para el ser humano es inexplicable, o sea, algo que es difícil a simple vista poder discernirlo. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Cuando llego aquí, vengo con la pena de la muerte de mi madre, vengo también con la pena de la separación de mi hermanita Bielka, y pensando mucho en mi familia y aún nosotros que veníamos a una nueva vida, a experimentar cosas nuevas como el lenguaje, el ambiente, o sea, era totalmente todo nuevo. ¿Qué pasa? Que en vez de salir de esa tristeza, en vez de poder salir de esa prisión de pena, de tristeza, de dolor, de queja, de muchas preguntas de por qué yo, por qué mi mamá, por qué separarme de mi hermana ahora también, de mi familia también, porque quedaba toda mi familia con quien nosotros nos habíamos criado. Mi familia paterna la veíamos cuando iba una vez al año al país, a República Dominicana, a visitar. Cuando llegó aquí, en vez de salir de esa, vamos a llamarla pequeña cárcel, pequeña condena de dolor con la muerte de mi madre, esa condena, en vez de disminuir, lo que hizo fue que aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque alguien muy cercano en mi familia empezó a tocarme. Quiero relatar cuando empezó.
Recuerdo que fue la primera vez en un basement donde yo dormía. En ese basement había también una oficina que esa persona usualmente entraba a esa oficina y no sé lo que hacía porque yo era una niña. Así que en ese entonces no podía saber lo que esa persona entraba a hacer a esa oficina. Un día esa persona me llama a que entre con él a la oficina. Yo entro con la persona a la oficina. Recuerdo hasta la ropa que yo tenía vestida, que yo usaba ese día que estaba vestida. Usaba un jumpsuit morado con rayitas amarillas. Y era un le digo jumpsuit, pero no jumpsuit, sino sweatpants y sweater. Traía puesto. Y ese día cuando esa persona me invita a que entre a la oficina con él, en mi mente obviamente no va a pasar lo que esa persona me va a hacer. Y mucha gente, y usted está en todo su derecho en cuestionar por qué yo callé por tantos años. Porque no es lo mismo vivir, experimentar algo, a que usted de afuera lo vea y lo quiera catalogar, como que eso es algo fácil, eso es algo sencillo. No podemos juzgar antes de tiempo si no lo hemos vivido. Cuando esa persona me dice que venga, esa persona me empieza a tocar mis partes. Recuerdo que hasta me hice pipí encima de mi ropa. Y ese día empezó mi prisión a hacerse más grande. Mi prisión, en vez de llevarme a yo querer salir, lo que hizo fue silenciarme. Lo que hizo fue precisamente eso, encarcelarme a tal modo que no quería salir ya de ahí. Para mí ya no había otro lugar que esas 4 paredes, que era dolor, tristeza, queja, por qué, cuestionamiento, al punto, hermano, al punto quien esté escuchando, que yo de Dios no quería saber. Yo apuntaba a Dios como alguien que me odiaba, como alguien que me había enviado a la tierra para sufrir, como alguien que no existía, porque si tú existes, tú estás viendo lo que yo estoy atravesando. Yo decía, en ese entonces, cuando estuve encarcelada. ¿Y por qué relaciono esta carta de Dios a través del profeta Isaías a Sión la cautiva? Porque eso mismo es lo que el Señor está haciendo hoy a través de mí hacia muchas personas que están encarceladas, que están cautivas en el dolor, en la falta de perdón, en creer que Dios lo envió para el mundo para sufrir y no poder ver más allá de la prisión donde están. En ese momento, mientras estaba en esa prisión, no podía experimentar otra cosa que no fuera dolor, confusión. No podía dar nada más que vueltas en lo mismo. No había nada nuevo. Si usted le pregunta a un preso, yo nunca he estado presa físicamente, pero emocionalmente sí. Por eso yo puedo testificar de las emociones, de la prisión de las emociones donde yo estaba. Pero me imagino que si usted le pregunta a una persona que físicamente está presa, esa persona no podrá darle muchos detalles, o sea, no habrá mucho de qué hablar, más que las 4 paredes donde duerme, quizás las áreas restringidas por cuanto está cautivo y tiene que obedecer a quien le dirige. Esa persona no tiene mucho de qué hablar. Y si tiene de qué hablar, será muy poco lo que podrá expresar. Eso me pasaba a mí. Por cuanto yo no sentía que tenía libertad, porque mis sentimientos fueron oprimidos, fueron agarrados, y de tal modo que prácticamente el sufrimiento, el dolor era lo que me dominaba, lo que dominaba mis emociones. Vino a ser el dueño, el dolor de mi corazón, al punto de que había alegría, pero yo no la conocía.
había gozo, pero yo no la conocía. O sea, vivía en una prisión y no podía ver más allá que las 4 paredes del dolor donde yo vivía. Ahora bien, llega el Señor a mi vida, luego de yo hablar. Cuando hablé lo que esta persona me hacía por 5 años, la cual esta persona decía, me prometía que ya no iba a seguir haciéndolo, pero volvía otra vez y me dejaba por un tiempo y volvía otra vez. O sea que cuando yo trataba de reponerme por mi propia cuenta, volvía a ser una presa de ese dolor que me cazaba desde que yo tengo uso de razón, que era la tristeza, al punto de querer la muerte, al punto de no querer existir, porque ¿quién quiere vivir en dolor? ¿Cuántas personas nosotros hemos escuchado que después que llegan a una cárcel ellos mismos se han suicidado? ¿Cuántas personas que están en dolor hoy mismo quizás pueden estar contemplando el suicidio? Pero yo vengo con una carta de parte del Señor que quiere despertarte de ese dolor donde tú estás, que te quiere decir, despierta, despierta, que te quiere decir, vístete de poder, oh Sión, que te quiere decir, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Es un anuncio que Dios trae a quien vaya a escuchar este video. Es un anuncio de la vida real, porque muchas veces leemos la Biblia y decimos, sí, pero eso pasó antes. Te lo estoy relacionando con mi vida, con mi historia, que es de la vida real. Cuando yo hablé a los 14 años, después de haber callado por tantos años, el Señor me dio la valentía de poder hablar. Recuerdo el día que hablé, estaba en la escuela, estábamos tomando los exámenes de 8º grado y yo no podía concentrarme. Ya yo no podía poder hacer lo que se me pedía, se me hacía difícil enfocarme. Y no era mala estudiante, era una estudiante de honor, era una estudiante meritoria, era una estudiante, como dicen, de A y B. Y se hacía difícil que yo me concentrara. Recuerdo a mi maestro de literatura, un señor bien mayor, él se dio cuenta que mi comportamiento ese día en el salón no era normal. Y él me envió a tomar un break. En ese break yo exploté. Cuando mi social worker me vio, me llevó con ella a su oficina. Y en su oficina yo tuve el valor de poder contar lo que me pasaba. ¿Y qué crees? Pensando otra vez querer alcanzar la libertad a mi dolor, caigo en otra prisión. ¿Cuál era esa prisión? Nadie en mi familia me creyó. Nadie en mi familia creyó lo que yo dije. Nadie, ni siquiera una persona, quiso escuchar lo que yo tuviera que decir. ¿Por qué? Porque la persona a quien yo estaba culpando, a quien yo estaba acusando, era y es hoy en día todavía una persona muy querida. Y tampoco quiero que la odien, porque Dios no me envía eso. Aún yo amo a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios pudo arrancar de mí todas esas raíces de amargura, todo ese odio, toda esa falta de perdón que yo tenía en contra de esa persona, no solo por el daño que me causó tocándome, sino porque toda mi familia, por causa de creerle a él, nunca me quiso creer. Todavía hoy en día, mi familia no me busca ni me habla por causa de que todavía yo sostengo lo mismo que dije antes cuando tenía 14 años y hoy tengo 30. Porque pasó, porque es una historia de la vida real. Pero hoy no uso esta historia para culpar a nadie, para señalar a nadie, sino para llevar esa carta de libertad
que a mí también me pudo sacar de la prisión en la que yo estaba por muchos años. Luego de haber hablado que me enviaron a República Dominicana de regreso, ya que toda mi familia paterna me dio la espalda, lo cual no los culpo hoy, ellos tienen sus razones y las respetamos. Yo las respeto, usted también. Amén. Y no estamos aquí para culpar, vuelvo y reitero. Sé que quizás Dios permita que alguien de mi familia también escuche este video y no queremos herir a nadie. Solo queremos glorificar el nombre del Señor, enfocándonos en el mensaje que Dios quiere traer a través de lo que mi vida experimentó antes de conocerlo a Él y luego de conocerlo a Él. O sea, hubo un antes y hubo un después. No podemos volar el antes, aunque sea doloroso, aunque sea molesto a muchas personas que puedan escucharlo, ya que hiere quizás a quien pueda oír de mi familia lo que yo estoy diciendo. Pero es algo que yo no puedo callarlo, porque entonces, ¿cómo usted explicaría que yo vivo como yo vivo, que yo vivo de la manera en que lo hago hoy en día, con el gozo, la sonrisa que quizás usted puede ver en mi rostro? ¿De dónde usted explica que yo vivo como yo vivo hoy? Si no le cuento de dónde el Señor me sacó. Así que tengo que explicar un poquito para que usted pueda entender el trasfondo de dónde el Señor me sacó, para poder contar a otros lo que Él es capaz de hacer cuando le aceptamos, cuando aceptamos que Él obra en nuestra vida, aunque es un proceso doloroso, aunque es un proceso que llevará tiempo, pero no es imposible para Dios. Si tú puedes creer que Dios es capaz de hacer en tu vida lo imposible que todo el mundo ha tachado, Él lo puede hacer si tú confías que Él puede. Amén. Y aquí podemos ver cómo Dios viene a despertar a alguien que está dormido. Yo estuve dormida y cuando me envían a República Dominicana a los 14 años, llego prácticamente durmiendo, anestesiada de tanto dolor, con muchas más preguntas y solo con un silencio. Pero ese silencio solo Dios podía interpretarlo. Y ese silencio era mi prisión. Mas el Señor, con Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, empezó a despertar mi vida. Y usted dirá, pero ¿cómo, Estefanía? La palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra lo más profundo de nosotros y puede discernir lo que hay dentro de ti y lo que había dentro de mí. Lo que ni yo misma podía interpretar dentro de mí, la palabra de Dios lo pudo hacer. Por eso siempre quiero reiterar que es en ella que vamos a conocer a Dios, que es en ella que nos vamos a conocer nosotros, que es en ella que vamos a poder alcanzar la libertad que Dios nos quiere dar, la libertad que solo Jesucristo estuvo dispuesto a comprar por alguien que no lo merecía. Y usted dirá, oh, pero Estefanía, entonces tú merecías lo que te pasó, tú merecías la muerte de tu madre, tú merecías la separación de tu hermana, la separación de tu familia, tú merecías lo que la persona que te hizo te hacía, tú merecías que después de tú haber hablado, quizás buscando ayuda para que alguien te pudiera confortar, todo el mundo te dio la espalda. Pues tú merecías todo eso. No. Yo quizás no merecía eso, pero ¿sabes qué? Al igual que esas personas me causaron daño, yo también por muchos años odié. Y eso no le agrada a Dios. Yo también por muchos años señalé a esa persona. Yo también por muchos años aguanté mucho rencor dentro de mí, al punto de que me hacía daño yo misma y a cualquier persona que estuviera alrededor de mí, por cuanto yo no sabía amar, porque adentro de mí lo que había era odio, rencor. Yo, en vez de apreciar
lo que Dios me daba, lo que hacía era que lo rechazaba. Estaba tan ciega en mi visión por mi dolor que no podía ver la bondad de Dios en mi vida, aunque no la merecía. No la merecía porque odiaba, vuelvo y reitero. Aún en el pueblo de Dios hay personas que predicaban del perdón o predican del perdón, sabiendo que adentro de ellos no han tomado todavía la decisión, ya que perdonar no es un sentimiento, porque lo aprendí eso diciembre 19 del 2018. Que perdonar no es un sentimiento, sino una decisión que tú puedes tomar, que yo puedo tomar. Pero por cuenta propia, no. Sino el Señor, que al igual aquí, en el versículo 9, dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. ¿Y qué es redimir? Bueno, redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona o sacada de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nos rescató, nos libertó, canceló, liquidó la deuda que nosotros teníamos. ¿Qué te quiero decir? Que hoy Dios te ofrece la libertad que tu alma anhela para poder ver más allá de esa prisión en la que tú estás acostumbrado a estar. Yo estuve acostumbrada al dolor. El dolor se volvió parte de mí. Era la ropa que usaba. Era la manera en que pensaba. Era la manera en que sentía. Y era la manera que lo expresaba. Por cuanto dentro de mí lo único que había era dolor, odio, rencor, por todo el daño que se me causó. Yo no podía ver lo que Dios me estaba ofreciendo. Y eso duró un tiempo. Y vemos cómo dice el versículo 11: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas. Salid de en medio de ella, purificaos, los que lleváis los utensilios de Jehová. Es tiempo de purificarte. A mí se me hizo muy difícil. Pero como dice el versículo 12, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Aunque el tiempo fue pasando y no fue de una vez que yo pude caminar a mi libertad, el Señor iba delante de mí. Siempre personas sin conocerme me daban palabra de parte del Señor. Y fue como una soguita que yo me agarré y poco a poco yo la iba siguiendo, hasta que la libertad en Él alcancé. Y eso mismo es lo que Dios hoy quiere hacer contigo. Eso mismo que Él dice aquí. Cuando empezó la pandemia, faltaba todavía en mí esa purificación que el Señor había empezado desde los 14 años. Y cuando empezó la pandemia, el Señor nos había dado esta casa. Y como ustedes muchos saben, todo se cerró, nos tuvimos todos que trancar. Y en ese encierro, otra vez, la tristeza, el dolor me quería volver a cautivar. Porque yo cuestioné a Dios, yo decía: Señor, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué volver a trancarnos? Ya yo no quiero estar trancada. Ya yo no quiero vivir otra vez encerrada. Porque, hermano, a mí antes no me gustaba salir. A mí no me gustaba hablar con todo el mundo. Y mira lo que Dios me ha puesto. Hablar en video. En videos que le darán la vuelta al mundo. Yo no tenía conversación con todo el mundo. Yo no hablaba con todo el mundo. Y mire lo que el Señor hace. Y quizás usted me vea hablando y diga: Ana, que Estefanía es bien hablativa. No, este es el resultado de lo que el Señor hace. Y cuando llegó la pandemia,
yo me tranqué en un cuartito que antes era la lavandería de esta casa. Y ese cuartito yo lo volví como una oficina. En ese cuartito yo me encerraba con el Señor. Yo empezaba a leer otra vez su palabra mucho más, por cuanto el tiempo podía ahora usarlo en vez de estar afuera en los quehaceres, o trabajando, o llevando a los niños, o con mi esposo haciendo otra cosa. El Señor permitió ese tiempo para cara a cara Él darme esa carta, para que ya no fuera un segundo que tuviera que darme esa carta, para que no tuviera que ser un Isaías como fue llevándole esta carta a Sión la cautiva. El Señor quería entregármela en mis manos, y fue aquí, en esta casa, en ese cuartito, mientras los días pasaban, que el Espíritu Santo fue tratando con mi vida y diciéndome: tienes todos los días que tomar la misma decisión para permanecer en la libertad que yo te di, porque es una lucha continua. Hoy puedes sentirte triste, mañana puedes sentirte alegre, pero no puedes llevarte de tus sentimientos, porque pueden llevarte otra vez cautivo a esa prisión de donde Dios ya te sacó. Dios no quiere que volvamos otra vez de la condición que ya Él nos sacó. Dios no quiere que volvamos atrás a esa cárcel donde por años nosotros estuvimos cautivos. Quizás por la culpa, quizás por la inocencia por la que se te culpó, quizás por el señalamiento, quizás porque muchos otros te han catalogado como a ti la culpable de la condición en la que tú estás, o el culpable de la condición en la que tú estás. Cualquiera que sea el yugo que han querido poner sobre ti, la atadura. ¿Sabes lo que te dice el Señor hoy? Versículo 2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Sí, es verdad. Fuiste cautiva, pero ya el Señor te libertó. Sí, fuiste cautivo, pero ya el Señor te libertó. Por cuanto hoy Él te dice: levántate, sacúdete, no vuelvas otra vez a esa prisión. Ya saliste de ahí, ya el Señor te dio la carta a ti. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el enemigo quiera susurrar a tus oídos, ya el Señor obró en ti. Y eso es lo que importa, que tú y yo tenemos la carta que el Señor nos dio de libertad, y en ella debemos permanecer. Y entonces en ese cuartito el Espíritu Santo empezaba a ministrar mi vida y empezaba a mostrarme cómo, por situaciones que se levantaban en mi vida, yo era una presa fácil de volver a caer en ese sentimiento de menosprecio, en ese sentimiento de dolor, en ese sentimiento de tristeza, por cuanto yo no permanecía en la carta que Él había dado a mi vida, que era de la libertad. Y cuando empecé todos los días a pegarme más a la palabra, ¿cuál es la carta de la libertad? ¿Cuál es la que nos lleva a la libertad? Porque su propia palabra dice en el libro de Juan que conoceremos la verdad. Y por cuanto conocemos la verdad y vivimos en ese conocimiento, y el Señor nos ha renovado el entendimiento, ese conocimiento de la verdad es la que nos lleva a la libertad. Y esa libertad es Cristo Jesús. Esa verdad es Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio. Porque Él sufrió lo que yo tenía que sufrir. Yo en este momento no debiera de estar haciendo esto que yo estoy haciendo. Yo debía haberme suicidado. Para muchos, yo debí de haber estado en las drogas. Yo debí estar prostituyéndome. Yo debí estar quizás tratando de herir a la persona que a mí me hirió por muchos años. Yo debería de estar odiando, no de estar anunciando el perdón. Yo debiera ahora mismo estar diciendo: sí, vete y véngate de todo aquel que te hizo daño, paga mal por mal. No, pero por cuanto conocí la verdad, y la verdad de la libertad me ha enseñado a que no debo de pagar el mal con mal, más bien el mal con bien, para que Dios también pueda restaurar a la persona que me pudo causar daño. Entonces en ese cuartito, ahí el Espíritu Santo
fue obrando de una manera tan fuerte en mi vida, que los días pasaban y quizás a mis ojos no era notorio lo que Él hacía por dentro de mí, pero luego se fue reflejando. ¿Cómo se fue reflejando? Mi hermano, yo empecé a escribir canciones y yo ni siquiera sabía, no entendía en el momento mientras escribía que eran alabanzas de agradecimiento por la libertad, por la liberación que el Señor había traído a mi vida. Y fue cuando pasaron los días que yo empecé a notar, espérate, pero estas son alabanzas, estas son cantos. Y es como dice el versículo 9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Ahí mis ojos fueron abiertos a ver más allá de la prisión en la que yo estaba. Y fue ahí donde el Señor empezó a darme alabanzas como libertad para perdonar. Tú has determinado ya para mi vida victoria. Tú has determinado ya fuerzas para mi debilidad. Has determinado ya darme la libertad para perdonar. No importa quién me pudo dañar. Jesús me dio la libertad. Libertad para perdonar. Fue ahí donde el Señor me dio alabanzas como cumple tu propósito. Señor, cumple tu propósito. Todo lo que tú has hablado, que lo vea el mundo, oh Dios. Señor, cumple tu propósito. Que el mundo reconozca, solo Jehová es Dios. Señor, cumple tu propósito. Tu Hijo Jesús, reflejado en mí, sea testimonio. Señor, cumple tu propósito. Que se sepa, no fue en vano, que Jesús por el mundo murió. Fue ahí donde el Señor también me dio la alabanza. Mi alma reconoce. En medio de mi dolor he conocido tu mano, Señor. Ver cómo tú curas mis heridas. Y aun si muero como Lázaro, tú me vuelves a dar vida. Fue ahí donde el Señor me hizo poder ver su poder. Mi alma reconoce tu poder. Mi alma reconoce tu poder. Mi alma reconoce, Jesús, tu poder. Fue ahí donde el Señor me dio la alabanza. Permaneceré. No puedo caer. En su palabra tengo que permanecer. Solo ella me mantendrá de pie. Y aunque te confieso, mis fuerzas son pocas, pero yo no pelearé. Su espíritu por mí lo ha de hacer. Fue ahí donde el Señor me dio también la alabanza, mi salvación, que dice: cuando siento desmayar y mi alma me grita que ya no puedo más, cuando doblo mis rodillas y clamo a gran voz con lágrimas, yo quisiera quejarme y desistir, no volver de lo mismo a orar. Pero en tu palabra, Señor, yo he esperado,
por cuanto le digo a mi alma, porque te abates, oh alma mía. Mi salvación vendrá de Jehová, mi salvación vendrá de Jehová, mi salvación vendrá de Jehová. Jehová, creador del cielo, creador de la tierra. Aunque mis ojos no puedan notar cómo Él trabaja detrás de mis lágrimas, aunque yo no pueda ver lo que por años yo rogué. Porque por años yo rogaba que saliera la verdad a la luz, de que yo había hablado la verdad, de que esa persona me tocaba. Pero ¿sabes qué? Ya hoy ni siquiera me interesa que se sepa si fue verdad o no, porque el Señor me sacó de la prisión del dolor. Y hoy lo que puedo hacer es cantar en agradecimiento a aquel que estuvo dispuesto a libertar mi corazón de raíces de amargura, a libertar mi corazón de falta de perdón, a libertar mi corazón de tal manera que yo lo que le pido a Dios es que quien escuche este video hoy pueda también recibir esta carta de liberación que Dios manda a través de mí. Puedes escuchar el resto de las otras alabanzas de nuestro primer álbum que el Señor permitió que grabáramos. Cumple tu propósito. Que sea Dios que cumpla el propósito por el cual Él a ti te creó. Que sea Dios que te alcance hoy y te saque de esa prisión, te despierte y te diga levántate y te diga oye, vístete tu mejor ropa y que hoy tú puedas llenarte de gozo, conocer la alegría, conocer lo que Dios tiene guardado para ti, que son planes de bien y no de mal, para llevarte al fin que tú esperas. Espera en Dios. Y no te voy a vender una varita mágica que te va a cambiar de la noche a la mañana. Te estoy hablando de un proceso que será fuerte, de un proceso que será doloroso, de un proceso que será dependiente mucho de Dios, pero también de ti, porque es una decisión. Será un proceso que no será fácil. Pero Dios te dice hoy, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Dios estará contigo y que al igual que esa soguita que yo te dije, que yo me agarré de ella y agarrarse de una soga muchas veces cuando la jalan, te puede quemar las manos, te puede doler, pero el Señor es capaz de aún con tus manos heridas poder sanar las cortaduras que esa misma soga que te está llevando a la libertad te puede causar. Ya no sigas durmiendo, ya no sigas encerrado en ese dolor, ya no sigas encerrado en la depresión de lo que te hicieron, ya no sigas atado. Suelta las ataduras que están en tu cuello, sacúdete hoy en el nombre de Jesús y camina a la libertad que Dios te está brindando. Camina a la libertad que Dios te está mostrando. Camina hacia lo que Dios tiene preparado para ti, que ni ojo vio, ni oído escuchó, lo que Dios tiene preparado para aquellos que confían en Él, para aquellos que se depositan en sus manos, para aquellos que aprenden a depender de Él. Yo anuncio buenas nuevas. Dios te bendiga.